Calaverita, esto me ha pasado curiosamente en países anglosajones. En el año que estuve viviendo en el Reino Unido, por ejemplo, omitían mi primer apellido. O cuando he comprado cosas por internet en Estados Unidos, tienden a poner mi primer apellido como si fuese mi segundo nombre. Y esto me ha hecho recapacitar. ¿Cuál es el origen de que tengamos en España dos apellidos? Y recuerda que yo soy Jorge Caneja y bienvenidos a mi canal. Esta particularidad nos diferencia de muchos países del mundo, con la excepción de la mayoría de los países latinoamericanos y de nuestro vecino Portugal. Y la verdad es que a la hora de inscribir en el registro a nuestros hijos o a nuestras hijas, normalmente suelen llevar el primer apellido del padre y el primer apellido de la madre. Bien es verdad que antiguamente el orden era colocar primero el apellido del padre y luego el de la madre, pero afortunadamente en España hay una ley durante este siglo XXI que permite colocar a los hijos primero el apellido de la madre y luego el del padre, o primero el apellido del padre y luego el de la madre, como los padres consideren. Antes del siglo XIX, la práctica habitual en España es que a los hijos se les pusiese solo un apellido, generalmente el apellido del padre. También es verdad que en algunas zonas, pues bueno, cambiaban este apellido del padre por el de algún otro familiar. Y sin embargo, en regiones como la extremeña o la gallega, sí que era mucho más habitual que ese primer apellido, en vez de ser el del padre, fuese el de la madre. Esta costumbre se remonta a la Edad Media y servía para indicar el origen de la persona. El origen del doble apellido surge en las clases altas castellanas y es a lo largo del siglo XVIII cuando se empieza a hacer más frecuente su utilización en el resto de España. Pero no será hasta bien entrado el siglo XIX, es decir, hasta 1850, cuando la administración española decide que sea obligatorio inscribir en el registro civil a sus hijos y que tengan primero el apellido del padre, el primero, y después el primer apellido de la madre. Al principio los apellidos correspondían o al origen de la persona, o algún rasgo distintivo que tuviesen en su físico, o incluso a su oficio. Un tipo de apellido son los que hacen alusión a un nombre, y en español se representan con el sufijo o la terminación EZ, que quiere decir hijo de. La verdad es que en español contamos con infinidad de apellidos que acaban en este sufijo. Por ejemplo, Hernández, Rodríguez, González, Fernández, López, y todos ellos quieren decir que son hijos de. Por ejemplo, en el caso de López es hijo de Lope, en el caso de González es hijo de Gonzalo, en el caso de Rodríguez es hijo de Rodrigo, y así con muchísimo de ellos. También los ejemplos que nos encontramos pues son los de los oficios. Sin ir más lejos, tuvimos un presidente del gobierno que se apellidaba Zapatero, y lo más probable es que el origen de ese apellido es que sus familiares al principio tuviesen pues ese oficio del que cogieron el apellido. También nos encontramos con multitud de apellidos en español que son topónimos, es decir, que son localidades. Y esto quiere decir que esas familias, o el origen de ese apellido, es que esas familias vivían en esos lugares. Sin ir más lejos, pues en español tenemos el apellido Madrid, o el apellido Avilés, que es una ciudad de Asturias, o cualquier otro apellido que se identifique con una ciudad española. Una curiosidad es que tanto las mujeres españolas como latinoamericanas no pierden sus apellidos de solteras una vez que se casan, y no como en países como Gran Bretaña o Estados Unidos o Canadá, que en cuanto a las mujeres se casan sí que pierden su apellido de soltera y tienen que adoptar el apellido del marido con el que se han casado. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si no conocías mi canal, suscríbete, dale a like, comenta, comparte y nos vemos en el siguiente vídeo, Calaverita.
¡Adiós!